Esta es una serie de videos que integra subtitulado y traducción a la lengua de señas uruguaya. En los videos aparecerá sobre fondo blanco distintas figuras geométricas de colores azul, rojo y amarillo, acompañadas por diferentes ilustraciones que refieren al texto. Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República Uruguay. Epistemología abierta. El neopositivismo del Círculo de Viena. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este video de la serie Epistemología Abierta, en el cual nos detendremos en la epistemología de un grupo de filósofos conocido como Círculo de Viena. El Círculo de Viena. A partir de la segunda década del siglo XX, y con Maurice Schlick como figura central, comenzó a reunirse en la ciudad de Viena un conjunto importante de matemáticos y físicos con un gran interés filosófico. Entre ellos encontramos a Otto Neurath, Philipp Frank y Hans Hahn. Posteriormente, filósofos provenientes de Alemania, como Rudolf Carnap, Hans Reichenbach y Karl Hempel, se unieron dándole forma definitiva al grupo cuyo manifiesto, La concepción científica del mundo, fue publicado en 1929. 10 años después aparecerá el primer volumen de la Enciclopedia de la Ciencia Unificada, el proyecto editorial más ambicioso del grupo. Si bien no fue el único volumen y allí se publicaría, tiempo después, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, el alcance originalmente pretendido para el proyecto nunca fue logrado. La muerte de Schlick unos años antes, la de Neurath unos años después, y el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial que implicó el exilio de buena parte de sus miembros, de a poco terminó con este grupo. De todas formas, el Círculo de Viena constituye hasta el día de hoy una de las empresas colectivas más influyentes en la filosofía, cuya posición respecto a la epistemología resultó hegemónica durante una parte importante del siglo XX. Como toda empresa colectiva, algunos de los postulados del Círculo de Viena tienen variaciones importantes, producto de las posiciones individuales de sus miembros. Más allá de ello, en su manifiesto encontramos las tesis fundamentales que recogen el núcleo común de la propuesta. Una de estas tesis es la concepción unificada de la ciencia, cuya centralidad y permanencia en el tiempo se encuentra reflejada en el proyecto de la enciclopedia. De acuerdo con esta concepción, cada una de las disciplinas científicas debería considerarse como reducible a disciplinas más básicas, siendo la física el final de esta cadena. Detrás de esta propuesta se encuentra otra idea central del movimiento. El carácter científico de una teoría debería explicarse, en cualquier caso, de la misma manera. El objetivo principal del Círculo de Viena, tal como queda claro desde su manifiesto, es el de encontrar un criterio único que nos permita determinar bajo qué condiciones es posible atribuir a un conjunto de enunciados la propiedad de ser o no un candidato genuino a ser o formar parte de una teoría científica. Para lograr esto, el Círculo de Viena apeló a un punto de partida marcadamente empírico, combinado con las herramientas lógico-matemáticas derivadas de los avances generados en las ciencias formales. Es por esto que la propuesta del Círculo de Viena suele recibir el nombre de empirismo lógico o positivismo lógico. Sentido cognoscitivo. Para esta corriente epistemológica, la pregunta acerca de qué enunciados son relevantes a la hora de hacer ciencia
está inevitablemente ligada a la pregunta acerca de qué enunciados tienen valor de verdad y cuáles no. De acuerdo con estos filósofos, si queremos determinar en qué ocasiones nos encontramos ante enunciados capaces de generar conocimiento, lo que debemos hacer es identificar aquellos enunciados que o bien son verdaderos o bien son falsos. En una primera formulación, esta tesis parece sugerir que los enunciados sin valor de verdad no tendrían ningún tipo de significado. Pero esto claramente no es así. Hay casos claros de enunciados carentes de valor de verdad, esto es, que no son verdaderos ni falsos, que sin embargo tienen significado. Las exclamaciones y las órdenes son dos claros ejemplos de ello. Una promesa puede no ser sincera y una orden puede ser injusta, pero esto es distinto a ser falso. Las órdenes no son verdaderas ni falsas, pero tienen significado, como demuestra el hecho de que las entendemos. En este sentido, lo que el Círculo de Viena afirma respecto a los enunciados que no tienen valor de verdad no es que carezcan de cualquier tipo de significado. Lo que afirman es que este tipo de enunciados carecen de lo que se denomina significado cognoscitivo. El significado cognoscitivo es el tipo de significado que poseen los enunciados capaces de generar conocimiento. Por supuesto, separar a las órdenes y promesas de las teorías científicas no era el objetivo principal del Círculo de Viena. Su interés radica en poder distinguir los enunciados que efectivamente podían utilizarse para intentar conocer el mundo de aquellos que, a simple vista, parecían buscar lo mismo, pero que en el fondo eran radicalmente distintos. En el manifiesto podemos encontrar menciones explícitas a dos tipos de enunciados que, contrario a lo que parece, no tienen valor de verdad y por consiguiente no son capaces de generar conocimiento. Estos dos tipos de enunciados son los de la metafísica y la teología. Para el Círculo de Viena, en los libros de teología, así como también en los libros de metafísica, no hay ciencia ni conocimiento, porque sus afirmaciones no tienen significado cognoscitivo, dado que la mayoría de las oraciones que los componen no son ni verdaderas ni falsas, sino pseudo-afirmaciones. Ya sabemos, entonces, que uno de los objetivos principales del manifiesto del Círculo de Viena es distinguir los enunciados que tienen significado cognoscitivo de aquellos que no lo tienen. También sabemos cuál es el criterio fundamental que utilizan para establecerlo: distinguir los enunciados que tienen valor de verdad de aquellos que no. Solo nos falta entender cómo se puede aplicar este criterio. ¿Cómo podemos saber cuando un enunciado tiene valor de verdad? Aquí es donde entra en juego el principio verificacionista. En el siguiente apartado abordaremos este principio con mayor detalle. Principio verificacionista. De acuerdo con el Círculo de Viena, un enunciado tendrá valor de verdad si, primero, es un enunciado básico, es decir, es un enunciado observacional o, en palabras de los positivistas lógicos, enunciados protocolares. En segundo lugar, puede reducirse a un conjunto de enunciados protocolares o, en tercer lugar, es una contradicción o una tautología. Para que un enunciado tenga valor de verdad, éste debe cumplir alguna de las tres condiciones. O bien su forma lógica debe asegurar su valor de verdad, tercera condición, o bien su valor de verdad debe poder determinarse directamente a partir de la experiencia, primera condición. O bien su valor de verdad debe poder determinarse a partir del valor de verdad de un conjunto de enunciados básicos, segunda condición. Respecto a la primera condición,
es importante mencionar que, dentro del movimiento, se enfrentaron concepciones muy distintas acerca de la clase de enunciado que debía ocupar tal condición. Pero, en este contexto, alcanzará con reconocer la estructura general de la propuesta. El caso de las contradicciones o tautologías es, en cierto sentido, el más simple de todos. Estos enunciados son verdaderos o falsos por razones lógicas. Tomemos un enunciado cualquiera y llamémosle P. Una tautología, por ejemplo un enunciado del tipo P o no P, es siempre verdadera. Y una contradicción, como puede ser un enunciado del tipo P y no P, es siempre falsa. Las dos condiciones restantes apuntan a los enunciados con contenido empírico, aquellos cuyo valor de verdad dependerá de cómo es, de hecho, el mundo. Más allá de eso, es importante notar que aquí también interviene la lógica, en la medida en que la relación entre los enunciados empíricos básicos y los complejos tendrá un carácter lógico. Para que la propuesta funcione, será necesario generar una forma no controversial de descomponer los enunciados complejos en enunciados básicos, puesto que, como detallaremos a continuación, solo a través de estos enunciados es posible establecer el criterio verificacionista. El valor central de los enunciados básicos radica en que resulta sencillo determinar cuál es su valor de verdad. En otras palabras, en el caso de los enunciados básicos, podemos verificar de manera directa si lo que se afirma es verdadero o falso. Y es esta capacidad de verificación la característica sobre la que el Círculo de Viena construye toda su propuesta. Si partimos de aquello que podemos determinar directamente si es verdadero o falso, y luego, a través de relaciones lógicas, construimos enunciados más complejos que se derivan de los primeros, entonces siempre podremos tener a mano una manera de determinar si lo que afirmamos es verdadero o falso. El problema de la metafísica, o la teología, se encuentra entonces en que no pueden hacer depender sus enunciados más complejos de enunciados más simples, cuyo valor de verdad pudiésemos determinar de manera directa. El requisito para cualquier intento de teorización empírica será, por ende, el de adecuarse a esta arquitectura de enunciados. Como bien reconocen los positivistas lógicos en el manifiesto, los requisitos propuestos no ponen en riesgo únicamente a estas formas especulativas de hablar, sino que también las ciencias humanas se encontraban en aquel entonces en una situación problemática. Los integrantes del Círculo de Viena confiaban en que esta situación era pasajera. ¿Les ha dado el tiempo la razón? En nuestro próximo video abordaremos una visión crítica a este enfoque, la teoría falsacionista de Karl Popper. Acompáñennos. Para bibliografía y más información, accede a is.gd/infoea o escaneando el QR arriba a la derecha. Créditos. Guión, Ignacio Servieri. Producción, Victoria Laborerio. Locución, Jorge Rasner. Realización y accesibilidad, Néstor Bermúdez, Ignacio Bruné, Santiago Ferro y Magela Rodríguez. Traducción a LSU, Virginia Espino y Giselle Silva. Señado en LSU, Virginia Espino. Voz de audiodescripción, Anaís Bailiant. Financia CSE. Con la participación de GESIC, Sintagma, NICA Espacio Interdisciplinario, Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República Uruguay.